Hola, buenos días amigos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy, como casi siempre tratamos de traer, brindamos a nuestro canal Canela Fina. Pero antes, como preámbulo, si me permitís, pues queremos anunciar que ya nos han llegado los primeros ejemplares de nuestra próxima obra, de la que hablaremos largo y tendido en un próximo programa, si tienen ustedes interés. Se titula Behemoth, el origen, avance y contrapoder del nuevo orden mundial. ¿Verdad? Aquí podemos encontrar pues un análisis histórico y sociológico de las diferentes agrupaciones humanas hasta nuestros días, a la situación actual y qué podemos hacer al respecto. Pero a su momento, hoy el protagonista es otro. Hoy pues traemos una obra acerca del Islam, de la relación de España y de Occidente frente al Islam, del gran doctor en historia César Vidal, ¿verdad? Que se titula precisamente España frente al Islam. Ya hablamos de otra obra con respecto a la relación de España con Islam, más dentro de lo que fue la crónica histórica, como fue la Reconquista de Iván Vélez, pero esta obra tiene matices diferentes. No es tan profunda desde un punto de vista histórico, pero sí es más profunda desde un punto de vista religioso, y además que es capaz de analizar el presente, o aquel presente. Esta obra se escribió hace unos 20 años, justo después de los atentados del 11M, y lo que es una visión de futuro. ¿Cómo llegamos a esta obra? Bueno, pues a través de por dos razones. La primera es que me estoy tratando de documentar para una obra futura mía, una novela que quiero escribir, pero no será de mis próximos trabajos, tengo varios proyectos antes, en el que la ciudad en la que nací, en la que vivo, el puerto de Santa María, antiguamente llamada Alcañiz en la época de los musulmanes, si no me equivoco, pues me es imprescindible conocer más acerca de la situación política y social que había en la época. Es por ello que me estoy lanzando a leer siempre que me es posible, pues una serie de obras sobre el Islam y sobre todo en España, en Occidente. Y por otra razón, bueno, pues porque César Vidal como escritor y como historiador me parece uno de los más punteros de la actualidad, como no podía ser de otra manera. Y a raíz de una entrevista que le hicieron en YouTube analizando pues la relación de ahora mismo de España con el Islam, sacaron a la luz este libro, ¿verdad? Y no me pude resistir, lo adquirí y la verdad es que lo he leído con bastante avidez. Es verdad que es un libro que te tiene que gustar algo la historia, si no puede que te aburra un poco, aunque el autor lo cuenta mezclando lo que es, la religión y lo que es el aspecto social y lo hace un poco más ameno. Está distribuido en varios bloques, de forma que puedes leer primero un bloque y después otro. No tienes por qué seguir un orden. Y en el que destaca lo que es el relato religioso y social. Bien, al principio de esta obra, que yo esperaba encontrarme una crónica histórica, me sorprendió, porque lo que te hace el autor es hablar de los fundamentos de la religión islámica a través del Corán. Explica un poco la historia de Mahoma, que es el profeta de Alá, y explica el Corán que cuando me lancé a leerlo, creo que el Corán es una lectura obligada, al igual que la Biblia, ¿verdad? Para entender un poco al ser humano, es imprescindible profundizar en los textos religiosos, ¿verdad? Y lo decía George Lucas, el gran director de cine, el gran guionista. Controlar la religión de un pueblo y controlar al pueblo mismo. Y yo tengo que confesar que cuando empecé a leer el Corán, pues no entendí un carajo, hablando pronto y mal.
Pero ahora que he tomado esta obra de César Vidal entiendo el porqué. Y no entendí un carajo porque el Corán no está eh, escrito en orden cronológico. Entonces, al no estar escrito en orden cronológico, al final no entiendes nada. El autor hace el esfuerzo de ordenarte los pasajes en orden cronológico para que tú puedas leer cómo se desarrolló la historia de Mahoma de principio a fin. Y en esta primera parte, pues el autor trae a colación extractos del Corán. Extractos del Corán en el que se te ponen los vellos de punta, honestamente. Sobre todo para los que tenemos una mentalidad un tanto occidental. Desde lo que es la justificación de la yihad o la guerra santa hasta el papel de las mujeres en el Islam. Desde teniendo en cuenta que según el Islam textualmente, y el autor lo cita, pues el testimonio de una mujer vale la mitad que el del hombre, o que tienen derecho a heredar la mitad que el hombre, eso está escrito. O que, como se dice en el Corán textualmente, las mujeres son menos inteligentes y el infierno está plagado de ellas, ¿verdad? El autor hace una reflexión rápida de lo que son los puntos fundamentales del Corán para que tengamos un soporte ideológico de lo que nos enfrentamos. Y después, pues empieza desde aquel año 711 la batalla del Guadalete, pues a relatar lo que fue la conquista de Al-Ándalus, ¿verdad? Por el Islam y lo que fue posteriormente la reconquista. Aquí, en esta parte, coincide un poco con lo que fue la reconquista de Iván Vélez, ¿verdad? Porque la reconquista la sitúa el autor del que ya hemos hablado, Iván Vélez, pues en 1492, o la caída del reino nazarí. Pero César Vidal, una historia acerca del Corán no tan bien conocida, nos cuenta los relatos que sucedieron después. Lo que fue la batalla de Lepanto y el Imperio Otomano, lo que fue la relación de Occidente, sobre todo España, con el Islam en el siglo XX, ¿verdad? Recogiendo pues la Marcha Verde, incluso el islote de Perejil, la toma por Marruecos del famoso islote de Perejil. Bueno, y las conclusiones que llega el autor es que la verdad es bastante crítico con respecto al Islam, lo fundamenta muy bien. Y al final lo que la historia nos enseña, según el autor, es que cuando Occidente ha querido mostrar pues buena fe, buenas prácticas con respecto al Islam, ¿verdad? El Islam ha interpretado esto no como actos de buena fe, sino como un gesto de debilidad. Y se ha lanzado pues a atacar varias plazas españolas, y sobre todo españolas más que occidentales, pues en el norte de África, ¿verdad? Con el tema del IFNI y todo esto, que siempre ha tenido apoyos, por ejemplo Marruecos en lo que es Francia, o todo el Islam, y Estados Unidos, sobre todo con respecto a Marruecos, y que España puede tener ha estado un poco entre media con este clásico movimiento militar de pinza. Tenemos a Francia por un lado y a Marruecos por otro, que tratan de achatarnos. Y la conclusión del autor es esto, es que con la historia en la mano, cualquier gesto pues de buena voluntad es interpretado como debilidad y rápidamente se lanzan al ataque. Y el autor pues refleja varios ejemplos palmarios de ello. También hace referencia pues a la famosa guerra, a las guerras de las operaciones tormentas del desierto, y la invasión de Irak el famoso tripartito de las Azores con Bush, Blair y Aznar, y llega hasta lo que es la cuestión de los atentados del 11M en España, los cuales atentados. Y a raíz de ahí, pues el autor hace una visión del presente y trata de visualizar un poco el futuro, y la verdad es que lo que el autor pues anuncia se está cumpliendo. Al final, toda serie de políticas aperturistas pues no son interpretados, como digo,
al otro lado del estrecho como ejercicios de buena fe, sino que son interpretados como debilidades, ¿verdad? Y que el enemigo, entre comillas, si me permitís llamarlo así, aprovecha sin piedad. Y la conclusión que se trasciende de la lectura de esta obra, también el autor critica mucho a aquellos que dicen que en la época del Al-Ándalus esto era un crisol donde, o era jauja donde las tres religiones, la judía, la cristiana y la árabe, convivían con paz y armonía. El autor afirma y escribe que eso es una mentira, que las persecuciones, los desmanes, etcétera, estaban a la orden del día cuando el Islam se imponía con respecto a las otras dos religiones. Incluso el autor va más lejos. Dice que dentro del propio Islam hay varias castas y que la casta superior pues no tenía piedad con sus correligionarios y los trataba también como con la punta del pie, ¿verdad? Al final es lo que el autor nos quiere demostrar y da ejemplos concretos, ¿verdad? Históricos. La verdad que está muy bien argumentado, muy bien escrito, pero es un tipo de historia, pues, por esta nueva New Age que nos quieren colar de alianzas de civilizaciones, pues se tapa y se oculta. Y este libro pues emerge como un rayo de luz, creo, entre tanta oscuridad y tanta mentira. La verdad es que es un libro que resulta bastante convincente. Y la conclusión a la que llega el autor, y esto es una opinión también personal mía, y me gustaría conocer la vuestra, es que el Islam y Occidente, por desgracia, son culturas incompatibles. Desde lo que es el concepto de la yihad, desde el concepto de los infieles y sobre todo pues del trato que tiene con respecto a las mujeres. No podemos propugnar en Occidente la igualdad por un lado y tolerar el trato que esta religión pues profesa contra las féminas. Esa es la cruda y fría realidad. O sea, como fuera una obra enormemente recomendable, con una bibliografía al final del libro muy extensa y con resúmenes del pasaje del Corán, tanto al principio del libro como al final. Es imprescindible estudiar el Corán, al menos a vuelo de pájaro, para tener un poco idea de a qué nos estamos enfrentando, porque al final pues solemos idealizar y romantizar, romantizar pues aquellas ideas que se nos presentan como la panacea, ¿verdad? Y cuando tú escarbas un poquito más profundamente te das cuenta de que hay mucho más detrás de lo que quieren reflejar, ¿no? Es como cuando, pues, salvadas las distancias, terminó la Guerra Fría y se levantó el muro de Berlín y se descubrió toda la miseria que había detrás. Pues esto es tres cuartos de lo mismo. Una obra que, si la leéis, vais a conocer mucho mejor la religión islámica. Creo que es imprescindible conocerla, seas musulmán o no. Tenemos que tener en cuenta que tiene más de 1.000 millones de creyentes y tanta gente cree en ello, por lo menos digno de estudio. Y sobre todo históricamente tenemos que hacernos cargo de dónde venimos para saber a dónde vamos. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están. Denle like, comenten y compartan. Muchas gracias.